Buena tarde, familia. Hola, tío Lalo. Hola, tío Fred. Mauricio, buenas tardes. Martica, buenas tardes. Hola, Carlitos. Buenas Hola, tardes. Mayita. Hola, Patro. Hola, tío Buenas Fred. Hola, tardes. Paco. Más Freddy, buenas tardes. Fredito. ¿Qué más? Buenas tardes. ¿Ya mejora, Fredito? ¿Gripita? Sí, ya no, el viernes estuve maluco, el ¿Malito? sábado uy, tenía tos, tenía dolor de cabeza y ayer ¿Fiebre? Ya no me... fiebre, no, mire que fiebre no me dio fue Ah, bueno. dolor de cabeza así duro, uy, el dolor de cabeza sí era fuerte, pero bueno, pero, bien. pero ya hoy, gracias a Dios, para que ya estoy mejor. Ah, Sí, bueno. Sí, ya lo veo mejorcito. sí, Ah, claro, bueno, güey, Fredito. sí, Ujú. Ah, bueno, qué bien. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con Apocalipsis para comenzar con el mensaje. Listo, tío Lalo, cuando quiera, tío Lalo. Ah, Ah, no, bueno, pensé. Bueno, qué bien, Mauricio. Dios le bendiga, Mauricio, familia, a todos. Dios les bendiga. Muchas Amén. gracias, Señor Jesucristo. Es un honor contar siempre con el Señor. Qué bueno. En Hebreos 13:1 dice que en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía y con la llenura del precioso Espíritu Santo. Dice, permanezca el amor fraternal. Gracias, Padre de la Gloria. Muchas gracias, Padre querido. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y declaramos y confesamos que el poder del Espíritu Santo alcanza todos los hogares de nuestros hermanos, todos los hogares de nuestras hermanas. El poder del Espíritu Santo los alcanza. El Espíritu de Dios los ama, los quiere, los protege y los va a traer al camino de nuestro Señor Jesucristo, que es la realidad, es la verdad. Hay poder, hay grandeza, hay gloria, hay virtudes, hay milagros, hay favores en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, toma los hogares, toma estos hogares, Espíritu Santo, los presentamos para ti, Padre precioso, todos los hogares de nuestros hermanos, todos los hogares de nuestras hermanas, toma los Espíritu Santo, toma los que están conectados en este momento, toma el control, Espíritu Santo, derrama tu fuego, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quema, Espíritu Santo, toda raíz del mal. Quema, Espíritu Santo, todo virus, toda contienda, toda maldición, Espíritu de Dios, de raíz, quémala en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Trae tu gloria, Espíritu Santo, trae tu poder, Espíritu Divino. Manifiesta tu gloria, Espíritu Santo, manifiesta lo sobrenatural tuyo, precioso Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Obra con poder, Espíritu Santo. Aumenta la fe, Espíritu Santo. Toma el control de cada corazón, de cada hogar. Toma el control, Espíritu Santo, de cada mente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más esencial, el Señor Jesucristo, revelándose, tocando cada corazón, cada alma para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, Espíritu Santo. Siempre serás bienvenido. Y esta tarde es linda porque el Espíritu de Dios está con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Hola, tía Fanny. Hola, hola Lalito, hola a todos. Fanny, buenas tardes. Hola Marta, Freddy, Manfanita, ¿cómo hola vamos? Carlitos. Vamos a escuchar el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica vimos el significado general de la palabra que el Señor le envía a la iglesia en Tiatira. Hoy veremos su connotación espiritual. Es una palabra para despertar a aquellos que distorsionan la verdad y adoran ídolos e imágenes, aun cuando dicen que creen en Dios y sirven al Señor. No estoy juzgando ni criticando a ninguna religión específica. Estoy tratando de explicar el significado espiritual del mensaje que el Señor da a la iglesia en Tiatira. Espero que pueda discernir bien esto. Ahora bien, en primer lugar, en Apocalipsis
capítulo 2, versículo 19, el Señor dice lo siguiente: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En un sentido general, el Señor elogia a la iglesia en Tiatira, pero, como ya lo mencioné anteriormente, el verdadero significado de este versículo no es en realidad el de un reconocimiento. Cuando el Señor dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, lo que quiere decir es que los hechos o acciones visibles que la iglesia en Tiatira hizo al final fueron mayores que las que hizo al principio. Así que, en realidad, esto no es un reconocimiento, es una palabra de advertencia para que se den cuenta que no son sus acciones visibles lo que es verdaderamente importante y trascendente. Aparentemente, la iglesia en Tiatira había estado haciendo muchas obras de bienestar social, como caridad, apoyo social, etc., y éstas habían ido en aumento. Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué lo estaban haciendo? Por cierto, el Señor no está diciendo que hacer una buena acción sea algo malo. No obstante, la intención de Dios era y es que todos vean si el propósito verdadero de esa buena acción es mostrar bondad o dar solo una buena impresión. Santiago, capítulo 2, versículo 15 al 17, señala al respecto: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tal como menciona el pasaje, ayudar, asistir a otras personas y hacer buenas obras es, con toda seguridad, una muestra de amor y fe. Pero hay que tener bien en claro que esa evidencia externa no confirma por sí sola si en verdad eso se ha hecho con buena intención. Tal como señala Primera de Juan capítulo 3, versículo 18, que dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No debemos amar solo de palabra, sino debemos demostrar ese amor con hechos, es decir, con acciones concretas. No importa lo mucho que se esfuerce por el Señor y muestre obras de amor, fe, servicio y perseverancia, si no lo hace de todo corazón, entonces esa no será la fidelidad que el Señor busca ni desea. Por ejemplo, cuando ayuda a alguien, si lo hace para satisfacer su propio ego y con una actitud orgullosa, entonces déjeme decirle que eso ante Dios no será una buena obra hecha con fe. Además, si lo hace con la finalidad de dar una buena imagen de sí mismo ante los demás o para causar una buena impresión, eso entonces será hipocresía, y esa hipocresía hará finalmente que su fe sea vana y vacía. Lo que Dios nos pide es esto: santificar el corazón, hacer obras de amor, fe, servicio y perseverancia con la fidelidad que brota de un corazón santificado. Un corazón en proceso de santificación y una fe sin fidelidad, es decir, sin obras, harán poco a poco de esa fe algo formal y meramente ritual. El resultado de ello será implantar tradiciones creadas por el hombre, lo que hará difícil vivir una verdadera vida cristiana. Si se fija en la historia del cristianismo, con el paso del tiempo, la fe pura
de la iglesia primitiva se transformó en algo meramente religioso, ritual y formal. Y así, esa fe se fue deteriorando cada vez más. Por eso, en el siglo XVI, la reforma religiosa se levantó propugnada por los que buscaban la verdadera voluntad de Dios con el lema de volver a las Santas Escrituras, es decir, a la Biblia. Estimado público, repito, no pretendo juzgar ni criticar a un determinado grupo de personas. Sin embargo, hay muchos que son atrapados por falsas doctrinas humanas y viven una vida cristiana doble y falsa, aunque profesan creer en Dios, haber aceptado a Jesucristo y vivir por la palabra de Dios. Algunos incluso toleran creencias o costumbres religiosas indígenas o nativas de un país con el pretexto de la tolerancia religiosa autóctona. Por eso permiten que se adoren imágenes o ídolos. No estoy diciendo que honrar a sus antepasados sea algo malo, pero cuando algunos ritos religiosos son tolerados por obligación moral o son justificados por un sentido del deber, eso, en última instancia, los llevará en contra de la verdad, es decir, en contra de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20, claramente nos dice lo siguiente sobre este punto. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. A pesar de esto, hay quienes toleran esas cosas, aun cuando declaran que sirven a Dios y que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. En la escritura de hoy hay una mujer de nombre Jezabel que se hacía llamar profetisa y hubo algunos que cometieron adulterio con ella. Esto mismo se está produciendo hoy en día. Los autoproclamados profetas tientan a muchos mintiéndoles y muchos caen en la falsedad junto a ellos. No se oponen intencionalmente a la voluntad de Dios, pero como no conocen bien la verdad, con el tiempo desobedecerán la voluntad de Dios e irán en contra de ella. Por ejemplo, adorar a la Virgen María, que concibió a Jesús por el Espíritu Santo, es un caso típico de esta situación de no comprender bien la palabra de verdad. Por cierto, algunos dicen que no adoran a la Virgen María, que no hacen de ella un ídolo y que solo le muestran respeto porque dio a luz al Salvador, el Señor Jesús. Sin embargo, el hecho es que con el tiempo conducirán a aquellos que no pueden discernir claramente la verdad porque aún no la conocen, a adorar y a orar a imágenes hechas por el hombre. Pero, ¿qué nos dice la palabra acerca de esto? Encontramos la respuesta directamente en las palabras que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Y cita el pasaje: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuando Jesús le dijo a la Virgen María: mujer, he ahí tu hijo, le señaló a su discípulo Juan, quien estaba junto a ella. En ese momento, el Señor le estaba pidiendo a Juan que sirviera a la Virgen María como si ella fuera su madre. Jesús jamás se llamó a sí mismo Hijo de María. El Señor siempre llamó a la Virgen María mujer, nunca la llamó madre. Una pregunta: ¿cree usted que nuestro Señor llamó a la Virgen María mujer porque no le tenía respeto? Claro que no.
En toda la Biblia no figura ningún registro en el que Jesús llamara madre a la Virgen María. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando Jesús asiste a unas bodas en Caná de Galilea y convierte el agua en vino, en el versículo 4 dijo lo siguiente: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El hecho que en la Biblia se llame madre a la Virgen María no es desde la perspectiva del Señor Jesús, sino es desde la óptica de los discípulos del Señor que escribieron la Biblia. Les pregunto, ¿acaso creen que los discípulos a la hora de escribir la Biblia hubieran podido llamar mujer a la Virgen María? Desde luego que no, la llamaron Madre de Jesús, pero reitero, el Señor siempre la llamó mujer. Es evidente que la Virgen María nunca hubiera podido ser la madre de Jesús. Jesucristo es uno con Dios Padre y uno con el Dios Trino, y Dios, el creador de todo, no puede tener una madre. En la primera parte de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, se menciona: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Esto quiere decir que nadie creó ni procreó a Dios. Desde la eternidad a la eternidad, Dios es yo soy el que soy. Por eso, Jesús, quien es uno con Dios Padre, no puede llamar madre a la Virgen María, quien es un ser humano creado. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y usamos el término la Trinidad. No hay ningún término en el cristianismo tal como Dios Madre. ¿O acaso sí lo hay? Hablando biológicamente, la Virgen María tampoco pudo ser la madre de Jesús. Por favor, presten atención a lo que voy a decir y podrán entender por qué la Virgen María no puede ser tampoco la madre biológica de Jesús. Cuando se concibe un bebé, se unen el espermatozoide del padre y el óvulo de la madre. Pero en el caso de Jesús, a pesar que la Virgen María lo dio a luz, el Señor no fue concebido por medio del óvulo de la Virgen María. Hermano, antes que usted naciera, su padre y su madre se unieron, y por medio de esa unión del espermatozoide de su padre y el óvulo de su madre, usted fue concebido y posteriormente nació. Por eso llama al hombre y a la mujer que lo procrearon padre y madre, es decir, son sus padres biológicos. Sin embargo, nuestro Señor Jesús no fue concebido por la unión de un espermatozoide y un óvulo. No hubo óvulo ni espermatozoide en el origen ni en la concepción del Señor. Jesús, por decirlo de alguna manera y con todo respeto, tomó prestado el vientre de la Virgen María y fue concebido por el Espíritu Santo, quien es uno con Dios Padre. Reitero, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Les doy un ejemplo. Actualmente, debido al adelanto tecnológico en el desarrollo científico, un bebé puede ser concebido en una probeta y luego nacer. Eso no quiere decir que esa probeta sea el padre del bebé. Los padres de ese bebé son los que han proveído tanto el espermatozoide como el óvulo. Del mismo modo, es un hecho que Jesús nació a través del vientre de María, pero Jesús, quien es uno con Dios Padre y es el Hijo de Dios, no puede ser hijo biológico de la Virgen María. ¿Saben por qué? Porque en su concepción no se empleó el óvulo de María. Por eso, no es extraño que Jesús no llamara madre a la Virgen María. Lo podemos demostrar científica y médicamente. Nuestro Señor no fue concebido por un espermatozoide y un óvulo. La Biblia dice claramente que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Por eso, Jesús
es el Hijo unigénito de Dios y tiene su origen en el mismo Dios Padre. La Biblia, que es la única verdad, en forma precisa registra todo esto para que todos podamos comprender claramente este hecho. Retomando el tema, Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5 señala: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Note que el pasaje dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Hermano, excepto al Dios yo soy el que soy, no debemos hacer de nada ni de nadie un ídolo ni una imagen. Dios quiere que sus hijos sirvan y adoren solamente a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Si entiende esta verdad y se ha dado cuenta que ha hecho de algo o de alguien un ídolo, o si ha venerado alguna imagen, deberá inmediatamente arrepentirse de ello, ya que esas falsas creencias finalmente los llevarán a desobedecer la voluntad de Dios y a no guardar sus mandamientos. Si no lo hace, se alejará cada vez más de la palabra de Dios y finalmente caerá de la gracia de Dios, y Satanás lo acusará. Tal vez crea que no ha adorado ídolos ni imágenes, pero como no conocía la verdad, quizás haya desobedecido la palabra de Dios. Ahora bien, si continúa haciéndolo, no podrá recibir la gracia de Dios ni la ayuda del Espíritu Santo, sino más bien caerá bajo la red de Satanás. Por eso, Dios ideó un plan en estos postreros días para que el ser humano pudiera entender su voluntad a través de las poderosas obras del Espíritu Santo, a fin de dar a todos la oportunidad para recibir la gracia de Dios. Aquellos que aman a Dios y procuran buscar la verdad de buen corazón se darán cuenta de la maldad que hay en ellos y entenderán cuál es la verdad al oír la palabra de Dios y ver las evidencias que la acompañan. No obstante, si aún así no se arrepienten y se corrigen, vendrá sobre ellos el juicio estricto de Dios, tal como lo dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 22, que cita: He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hermanos en Cristo, he explicado brevemente el error en el que se incurre al adorar equivocadamente a la Virgen María. Sin embargo, hay otros ejemplos en diferentes áreas de la vida en los que se incumple la palabra de Dios. Por ejemplo, beber y fumar es malo, pero si tenemos en cuenta los pecados colaterales que resultan de ello, podrá entender claramente lo que no debe hacer como hijo de Dios. Ahora bien, fumar es dañino y nocivo para la salud, causa varios tipos de cáncer y otras enfermedades, y beber licor hace que se comporte y se exprese de manera grosera, vulgar, violenta y agresiva, incluso con sus familiares más cercanos. Los malos sentimientos, el odio y otras clases de malos entendidos que ha intentado ocultar suprimiéndolos en su interior, saldrán a relucir en su estado de ebriedad. Una vez que está borracho, no podrá comportarse ni hablar como un hijo de Dios. Será una deshonra para Dios e impedirá que otros crean en Jesucristo. Tal vez usted no considere que
el beber licor y fumar sea pecado, pero si tiene en cuenta los efectos negativos que acarrean esos vicios, podrá entender por qué un hijo de Dios no debe hacer eso. Además, son perjudiciales para su cuerpo. Un hijo de Dios debe vivir embriagado, no por el licor, sino por la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No obstante, si bebe alcohol, lo más probable es que cometa algún otro pecado. Me pregunto entonces si realmente ama a Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Era una señal de que el muro de pecado que existía entre Dios y el hombre se había derribado. Somos salvos por la preciosa sangre del Señor y ahora somos hijos de Dios y podemos con toda confianza llamar a Dios Abba Padre. Ahora bien, si incluso cuando decimos que creemos en el Señor y aún así pensamos que para ser perdonados debemos confesar nuestros pecados a alguien más, al igual que se hacía antes que Jesús llevara la cruz, cuando no podíamos entrar directamente a la presencia de Dios como pecadores, me pregunto, ¿qué sentiría el Señor al verlo hacer eso? Después que Jesús tomó la cruz, ¿acaso hubo algún apóstol o discípulo del Señor que enseñara que debemos confesar nuestros pecados a alguien más que a Dios para ser perdonados? Nuestro Señor nos enseñó y nos dejó la oración del Padre Nuestro para que pudiéramos orar nosotros mismos a Dios. También instruyó a sus discípulos a orar directamente al Padre. Lo hizo en el huerto de Getsemaní. Asimismo, nos dijo que debemos estar despiertos espiritualmente y orar sin cesar. Una pregunta, ¿a quién dijo el Señor que debemos de orar? Sí, solo a Dios Padre. Además, incluso si alguien le dice, tu pecado te es perdonado, Dios no reconocerá ese perdón. Me pregunto, ¿cómo puede un hombre irrogarse el derecho a perdonar los pecados de otro? ¿Acaso si confiesa sus pecados a otra persona, eso bastará para ser perdonado? Si usted con hechos demuestra que ha dejado de pecar, entonces su pecado será perdonado. Pero si sigue cometiendo el mismo pecado, es porque todavía tiene ese deseo de pecar en su corazón. Entonces, ¿cómo cree que puede ser perdonado tan solo confesando sus pecados? Eso no tiene ningún sentido. Es cierto que alguien puede interceder en oración por usted, pero solo Dios puede perdonar el pecado. Tal vez se pregunte entonces, ¿cuál es el significado de Juan capítulo 20, versículo 23, cuando el Señor, después de su resurrección, le dice lo siguiente a sus discípulos? A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Por cierto, podemos leer en la Biblia que Pedro maldijo a Ananías y a Zafira, quienes intentaron engañar al Espíritu Santo, y ambos murieron. Cuando alguien hace algo malo, eso le trae maldición, es decir, problemas y enfermedades. Si alguien maldice a un siervo de Dios que ama a Dios y al Señor, ¿cree usted que esa maldición caerá sobre ese siervo? No, no será así. ¿Recuerdan el caso de Ananías y Zafira? Ellos intentaron engañar al apóstol Pedro, pero la Biblia dice que en realidad intentaron engañar al Espíritu Santo. Pedro tenía el poder de Dios y ese poder se manifiesta por el Espíritu Santo. Cuando trataron de engañar a Pedro, fue como si procuraran engañar al Espíritu Santo. Y tratar de engañar al Espíritu Santo trae maldición. Los que hacen esto no podrán ser salvos. Cuando alguien se vuelve uno con Dios y con el Señor,
y recibe el amor de Dios y el respaldo del Señor, todo lo que dice se hará realidad. Por eso, cuando Eliseo maldijo a un grupo de jóvenes, una osa salió a su encuentro y los mató. Eliseo era un profeta con poder de Dios. Ahora bien, les pregunto, ¿qué profeta conocen que haya muerto de una enfermedad? Eliseo es el único. ¿Saben por qué? Porque precisamente como era profeta de Dios, había algo que solo él podía hacer y no los otros. Los jóvenes lo siguieron y lo insultaron hasta las afueras de la ciudad. Eliseo no aguantó más y los maldijo, y en el camino salió una osa y los mató a todos ellos. El punto es que Eliseo debía haber soportado eso y mucho más, pero no lo hizo así, y tiempo después murió de una enfermedad. Retomando el mensaje, no obstante, esta palabra de Juan capítulo 20, versículo 23, no se aplica a cualquiera. Esto va para aquellos que son uno con Dios y con el Señor, y que son amados y respaldados por Dios. Sin embargo, aún así, eso no quiere decir que el pecado será incondicionalmente perdonado cuando el siervo de Dios ora. Así como está escrito que la oración eficaz del justo puede mucho, la oración de un hombre que es amado y respaldado por Dios puede apelar a la misericordia y compasión del Altísimo. Pero, aún así, la clave para el perdón del pecado depende exclusivamente y en forma individual del que ha cometido el pecado. Tal como señala Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, que declara: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, si vivimos en la luz, si vivimos por la palabra, entonces, y solo entonces, la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Pero si no vive por la palabra, sino que vive pecando y mintiendo, entonces la Biblia dice que la sangre de Jesucristo no lo limpiará del pecado. En ninguna parte de la Biblia se afirma que el pecado será perdonado tan solo si confiesa que cree en el Señor. Ahora bien, si ha pecado y se arrepiente por completo de ese pecado, lo deja atrás y empieza a caminar en la luz, entonces la preciosa sangre de Jesucristo lo limpiará y Dios lo perdonará. Pero si aún anda en el mundo sin arrepentirse ni dejar el pecado, entonces no importa lo mucho que ore por usted el siervo más ungido de Dios, Dios no lo perdonará. Es porque eso va en contra de la justicia divina. Si pudiera ser perdonado así como así, es decir, tan fácilmente, el hombre no dejaría de pecar, ya que solo le bastaría pedirle a un siervo reconocido por Dios que orara por perdón de sus pecados, y todo estaría resuelto. Si fueran perdonados de esa manera, volverían al mundo y al pecado. ¿Acaso eso sería justo o serviría para cultivar el corazón del ser humano? Por ello, incluso si un siervo amado por Dios intercede en oración por usted, lo primero que deberá hacer es arrepentirse de su pecado y dejarlo por completo. Y aun si su pecado es demasiado grave como para ser perdonado por su propia oración, Dios atenderá la oración del siervo, quien intercede por usted porque lo ama y lo respalda. Y en ese caso, tal vez sea posible que Dios tenga misericordia de usted. Ahora bien, debe comprender claramente que la oración de intercesión de un siervo de Dios es totalmente aparte de la confesión personal que cada uno debe hacer en forma individual y detallada de su pecado. Sí, el siervo podrá orar en nombre suyo para que Dios lo perdone. Eso es todo. El perdón viene de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, como dije anteriormente, algunos, por no conocer la palabra, pueden seguir enseñanzas equivocadas. Por ello, con toda seguridad, desobedecerán de obra y en sus acciones la voluntad de Dios. Pero, sea que lo hagan sin intención o que, aun sabiéndolo, desobedezcan, o que esa desobediencia sea un acto producto de la maldad en su corazón, Dios aún así tratará de darles otra oportunidad. Por eso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, el Señor dice lo siguiente: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Esto significa que Dios es un Dios de justicia, que paga a cada uno según sus obras, y si se arrepienten y se corrigen, aun cuando hayan hecho lo malo, puesto que no conocían las cosas profundas de Satanás, es decir, no conocían la palabra, Dios aún así no les impondrá otra carga. No obstante, ciertamente habrá una retribución a los que pecan después de conocer las profundidades de Satanás, o para los que han entregado su corazón al maligno, aun cuando se arrepientan y dejen el pecado. Esto lo podemos ver en los que han adorado ídolos o imágenes durante mucho tiempo y vienen a los pies del Señor Jesús. En este caso, las consecuencias de su pecado pasado no desaparecerán. De acuerdo a la justicia de Dios, lo que hicieron en el pasado traerá alguna secuela y deberán enfrentarla. Desde luego, esto es también muestra del amor del Padre, que quiere dar lo mejor a todos luego de haber iniciado la obra de perfeccionamiento en cada uno. En el caso de la escritura de hoy, esta se refiere a quienes dicen que creen en Dios y han aceptado al Señor como su Salvador, pero han pecado debido a que desconocían la verdad. Por ello, a diferencia del caso de idolatría o de pecar a sabiendas, en esta situación concreta, si se arrepienten de sus pecados y se corrigen, Dios perdonará esos pecados pasados y nunca más los recordará. Sin embargo, el Señor los insta a que se aferren a lo que tienen hasta que Él venga. Eso quiere decir que deben seguir hacia adelante sin cambiar para no perder la salvación que recibieron por gracia del Señor. Solo si hacen esto, al final serán salvos. De esta manera, a fin de guiar al menos un alma más a la salvación, Dios los despierta con su palabra, les enseña la verdad y con anhelo llama a los que van por el camino equivocado. Más aún, a los que dicen que creen en Dios y han aceptado al Señor como su Salvador, pero han cedido a la tentación de Satanás y están yendo camino de la perdición, Dios estará aún más anhelante por guiarlos a la senda de la salvación. Por eso, las obras milagrosas del Espíritu Santo son necesarias y para ello Dios ha preparado un camino y un plan. A partir de la próxima prédica veremos el mensaje que el Señor le envía a la iglesia en Sardis cuando le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, luego de nacer, un bebé debe crecer. El crecimiento espiritual es lo mismo. Uno debe seguir creciendo continuamente. Sin embargo, el crecimiento espiritual no se refiere solo a lo visible o exterior. Por supuesto, en la medida en que su fe crezca, sus acciones también lo demostrarán. Pero el verdadero crecimiento espiritual que Dios quiere es la santificación del corazón. No importa lo fiel que sea en su servicio, si no santifica su corazón en su proceso de crecimiento espiritual,
entonces no vivirá una verdadera vida cristiana. Al igual que un bebé debe crecer física y mentalmente, el crecimiento espiritual debe ir acompañado de una progresión visible en sus obras de fe. Si no, habrá un estancamiento en su crecimiento espiritual y le sobrevendrán diversos problemas. Cuando circuncida su corazón, se esfuerza por despojarse de toda forma de maldad, ora sin cesar y es transformado por la verdad, siempre se regocijará, estará alegre y dará gracias todo el tiempo, y su rostro brillará de gozo, se verá lleno de gracia y de alegría. Pero si no circuncida su corazón, no importa si pasan 10 o 20 años, usted no cambiará, más bien empeorará. Su rostro se verá amargado, aburrido, contrariado, hastiado incluso por venir o servir en la iglesia. Padecerá enfermedades, tendrá problemas en su casa y le vendrán otras muchas dificultades. Esto es, por cierto, debido al muro de pecado que ha levantado entre Dios y usted. No obstante, hay casos en que esto es producto de una traba espiritual. Job, al principio, también estaba en el nivel de la fe carnal. Por eso su fe no creció y su crecimiento espiritual se estancó. Entonces, Dios permitió que atravesara por diversas pruebas de manera que pudiera tener fe espiritual. Si lee el libro de Job, podrá hallar el pasaje en el que Job sostiene una conversación con sus amigos. Esos amigos lo condenaron diciendo que él era un pecador y que estaba equivocado en lo que decía de Dios. Y Job, por su parte, condenó a sus amigos. Decía que conocía el corazón de Dios y que él era bueno y sus amigos eran los malos. Se condenaban el uno al otro. En ese momento se reveló lo que tenían en el corazón. Al leer este libro podrá identificar cada parte del corazón de esos personajes y verá asimismo la maldad que había en ellos. Verá cómo en situaciones extremas sale a relucir el corazón carnal. Y podrá hallar también su propio ego, su verdadero yo, y así se dará cuenta que en usted también hay algo de eso, que tiende a señalar y culpar a otros, que le gusta juzgar y condenar a los demás, que es orgulloso y arrogante. Y finalmente se dará cuenta que no es el corazón de Job el que se describe en ese libro de la Biblia, sino es su propio corazón. Se percatará de la maldad que hay aún en usted y luego podrá arrepentirse una vez más del odio, la envidia, los celos, el orgullo, la arrogancia, la codicia y otras cosas más que hay todavía en su interior. Reitero, el crecimiento espiritual debe ir acompañado de un crecimiento en sus obras de fe. Si no, el crecimiento en su vida espiritual se detendrá y le sobrevendrán diversos problemas. Si piensa en la historia de su país o en la de otras naciones, podrá tal vez recordar algún héroe o personaje histórico, alguien importante que haya sido bueno, bondadoso, aun cuando no haya sido cristiano. Aquellos que han vivido una vida honrada, íntegra y recta, han creído y han aceptado explícitamente la existencia de Dios, y muchos de ellos no han muerto de enfermedades ni han ido al hospital, y sin embargo han vivido muchos años. Es lo mismo hoy en día. Si vive por la palabra de Dios, gozará de salud. Como Dios lo protege, no se enfermará incluso en este ambiente contaminado y lleno de enfermedades, sino que vivirá una vida sana y longeva. Espero que usted entienda bien esto. No solo deberá derribar todo muro de pecado que lo separe de Dios, sino también deberá liberarse de todo lo que detenga, estorbe o impida su crecimiento espiritual. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que su fe crezca rápidamente y así llegue al nivel del Espíritu y del Espíritu completo y perfecto, tal como menciona Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, familia. La verdad, un mensaje muy bonito y pues me encantó el versículo con el que el pastor finaliza, enseñándonos que el objetivo de todo cristiano o de todo hijo de Dios es llegar a ser perfectos. Ese es el objetivo de todo hijo de Dios. ¿Listo? Bueno, el pastor nos habló de varias cosas. Bueno, nos habló de la idolatría, nos aclaró un poquito más, digamos, el hecho de la idolatría y pues digamos, no se quedó solo en la idolatría, sino que después nos mencionó asuntos o temas como, por ejemplo, sencillos, como el fumar y el tomar, ¿sí? Que sencillamente si perjudica nuestro cuerpo, y no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro corazón, ¿cómo perjudica nuestro corazón? El pastor explicó que el cigarrillo perjudica nuestro cuerpo. El licor perjudica tanto nuestro cuerpo, pero también nuestro corazón. ¿Por qué el corazón? Porque a través del licor sale la maldad que hay en nuestros corazones. Y a eso se refiere cuando nuestro Señor dijo que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Y el licor, desafortunadamente, lo que hace es, digamos, facilita que se contamine el corazón. Esa vendría a ser como una explicación. Y bueno, el pastor nos habló de varias cosas. La verdad es muy interesante porque el pastor nos habló acerca del verdadero arrepentimiento, que aún si un verdadero siervo de Dios con poder ora por alguien, si no se ha arrepentido, no sirve absolutamente de nada. O sea, lo importante es el arrepentimiento. Por eso la palabra nos dice que luego de arrepentirnos, ahí sí, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todos los pecados. Mientras tanto, no. ¿Sí? Entonces, esa parte es clave. Esa parte es muy, muy importante. No sé, pues la verdad son bastantes cosas que el pastor nos enseñó hoy. Y pues me gusta mucho esa partecita que nos dijo, nos mencionó acerca de personas que han vivido en el transcurso de la historia. Personas que de pronto fueron muy buenas, muy bondadosas, y gracias a eso, aún sin conocer de Dios, tuvieron una vida larga, sin enfermedades, y murieron, digamos, de una manera bien. ¿Sí? Hay varios casos en la historia. Y pues, digamos, nosotros conocemos varios de esos casos porque el pastor nos habla mucho de la historia oriental, ¿sí? De China, de pues, Corea, de Japón. Entonces, a través de eso hay muchos personajes en la historia que en realidad, aún sin conocer de Dios, están en un buen lugar en el reino de los cielos. Y esa parte es muy bonita porque ellos fueron juzgados por el juicio de conciencia. Entonces, esa parte me parece muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros también podemos ver a personas que son bendecidas por Dios, aun cuando aún no conocen a Dios. ¿Pero por qué los bendice Dios? Porque obedecen la palabra, aún sin conocerla. Eso es muy bonito. Entonces, hay personas que tienen una bondad muy grande y por el simple hecho de obedecer la palabra, aún sin conocerla, reciben bendición de parte de Dios. Esa parte también es muy bonita. Bueno, yo creo que dejo hasta ahí y pues más bien me gustaría escucharlos, a ver qué más aprendimos y a ver qué más vimos. Hola, Pacho. Hola, familia. Mao, espera. Bueno, yo creo que llegó un cliente. ¿A quién le gustaría comenzar mientras tanto? Hola, tía Jan. Buenas noches para todos, no había saludado. Tranquila. Muy bonita y la enseñanza que nos da hoy es maravillosa. Aquí nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. Asimismo que nuestras obras no sean vanas. Y también donde dice de pecados hablamos por atelar que seamos embriagados con la llenura del Espíritu Santo. Hay otra parte acá también que dice, donde nos dice que Dios hay un Dios es de justicia. Hola, papá. No nos impide y no nos colocará una carga que nosotros no podamos llevar y que santificar nuestro corazón que no haya estancamiento. Y sí, que no hayan trabas espirituales, que no hayan trabas, que nuestra fe sea siempre espiritual. Ahí. Gracias, tía. La tía nos Ahorita, chiquín, para un momento. importante.
Los puntos que nos habla la tía son muy, muy importantes. Digamos, bueno, comenzando, pues el mensaje de hoy es una enseñanza bastante práctica. Ese es el mensaje de hoy, es bastante práctico, donde nos enseña acerca de la fe con obras, pero que, digamos, hoy nos explicó un poco más de por qué las obras sin fe tampoco valen nada. ¿Sí? Entonces, hoy también nos explicó y que, digamos, la palabra que le dio a esta iglesia no era de reconocimiento, sino más bien era una advertencia, que ellos habían crecido en obras, pero no estaban creciendo en fe. Entonces, les estaba exhortando a que mantuvieran por lo menos eso. ¿Y qué es mantener? El pastor nos lo dijo hoy. Cuando un niño nace, automáticamente crece. O sea, no se queda ahí. Ningún niño sano o saludable se va a quedar estancado en ningún momento. Entonces, todos estamos llamados a crecer. O sea, digamos, lo normal es que todos crezcamos. Si alguien se detiene, eso ya es grave, porque ya vendría a ser una enfermedad espiritualmente hablando, ¿sí? Ya es grave, es muy grave quedarse uno quieto. Nosotros todos estamos llamados a crecer, así como nosotros físicamente, ¿sí? Nosotros estamos llamados a crecer constantemente, tanto en fe y que esa fe se manifieste a través de las obras. La tía también nos habló algo importantísimo de embriagarnos con el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el embriagarnos con el Espíritu Santo? El pastor hoy nos lo explicó con digamos, con las consecuencias del licor. ¿Qué hace el licor? Hace que se contamine nuestro corazón porque sale la maldad de nuestro corazón. ¿Qué hace el embriagarnos con el Espíritu Santo? Que salga el espíritu, digamos, los aspectos buenos de nuestro corazón, y eso nos fortalece, es el espíritu, todo lo contrario. Entonces, el embriagarnos con el Espíritu Santo es que salgan las cosas buenas que tenemos en el corazón, y el embriagarnos con las cosas del mundo, con el licor, hace que salgan los aspectos negativos. ¿Sí? Entonces, esa partecita es muy importante. Entonces, lo que sale es lo que contamina. Y si lo que sale son los aspectos buenos, la bondad, los frutos del Espíritu Santo, gracias a estar embriagados con el Espíritu Santo, pues eso nos va a retroalimentar espiritualmente. Esa parte es impresionante. Gracias, tía Jan, esa parte es muy bonita. También lo del estancamiento espiritual. Entonces, el pastor nos habló acerca de que el hecho de que no hayan trabas en nuestra vida espiritual, lo podemos ver reflejado en el libro de Job, ¿sí? Entonces, y el pastor nos hizo una afirmación, nos dijo, lo que está en el libro de Job no es para que nosotros conozcamos el corazón de Job, sino para que conozcamos el corazón de cada uno de nosotros. O sea, lo que podemos ver en Job es nuestro corazón. Y por eso el pastor, digamos, hay muchas personas que no se dan cuenta de que en la Biblia nos muestra esa arrogancia de Job y cómo condenó a sus amigos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y Dios lo que permitió a través de esas pruebas fue sacarlo de ese estancamiento espiritual que tenía Job. Esa parte es clave y es muy, muy importante. Y también, bueno, digamos, hacer una aclaración, porque el pastor nos dijo que las personas que no conocen las profundidades de Satanás es porque no han conocido la palabra. ¿A qué se refiere esto? El que no conoce la palabra, pues no va a conocer al enemigo, porque en la palabra nos enseña tanto cómo es Dios, como también las profundidades del enemigo, cómo actúa el enemigo. Entonces, por eso es tan importante, digamos, conocer la palabra, porque a través de la palabra no solo conocemos la bondad y el corazón de Dios, sino también conocemos al enemigo, las profundidades de él, cómo actúa y cómo trabaja para destruir a la humanidad. ¿Sí? Entonces, esa partecita son muy chéveres. Gracias, tía Janet, súper chévere. Vale, tío Freddy. Para los que no había saludado. Bueno, acá también nos dice la palabra de que debemos de estar despiertos y atentos en oración, confesar nuestros pecados para que no sean perdonados. También decía, pues lo que nos hablaba el pastor, que de qué nos sirve decirle a un hermano cuando lo vemos desnudo, cuando lo vemos con hambre, con sed, bueno, con muchas cosas, decirle, bueno, que le vaya muy bien, que el Señor le bendiga, cuando nosotros podemos colaborarle y no lo hacemos, cuando lo vemos desnudo y no le damos un vestido, entonces pues no estamos haciendo nada porque no le estamos colaborando, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor, que lo pensemos, que lo sintamos y que lo hagamos, que colaboremos, que en el amor del Señor, en lo que podamos hacer, que lo hagamos. Gracias, tío Freddy. Efectivamente, el pastor nos decía y nos hace una vez más el llamado a estar despiertos espiritualmente. ¿Cómo?
a través de la oración. Hoy comprendí algo que la verdad no había entendido. Me pareció muy bonito con respecto a ese versículo que el pastor nos mencionó hoy, de confesar las ofensas unos a otros. Y digamos, esas instrucciones nuestro Señor se las dio a los discípulos cuando Él aún no había muerto y resucitado. ¿Sí? Entonces, digamos, nuestro Señor cuando les dio autoridad y les mandó a hacer milagros a los discípulos, les dijo que ellos tenían autoridad de remitir o de retener los pecados. ¿Por qué? Porque es necesario el perdón de pecados para poder recibir la sanidad. Entonces, por eso era que nuestro Señor primero solucionaba el problema del pecado para luego poder sanar. Entonces, en ese momento, nuestro Señor le dio esa misma autoridad a los discípulos, pero luego de que nuestro Señor murió y resucitó, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque al nuestro Señor romper el velo, nosotros personalmente podemos entrar ante el Padre. Entonces, me gustó mucho esa aclaración que el pastor nos dio hoy, porque, digamos, aquí nos explica una vez más otro aspecto, como por ejemplo el de la carne es débil, que se aplica antes de la muerte de nuestro Señor. ¿Por qué? No había venido el Espíritu Santo. Lo mismo, esta parte del perdón de pecados. Era necesario que los discípulos tuvieran esa autoridad de perdonar pecados para poder sanar con el poder de Dios antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y me gustó mucho que el pastor nos dijo, nuestro Señor nos enseñó el Padre Nuestro para poder tener acceso directo al Padre, ¿sí? Luego de que muriera y resucitara. Entonces, esa parte es muy, muy, muy bonita y muy importante, que ahora nosotros ya no necesitamos el confesar nuestros pecados, los hermanos, entre nosotros, sino directamente ante el Padre, porque ya ese velo se rompió. Entonces, me gustó mucho esa aclaración que hoy nos hizo el pastor principal. Muchas gracias, tío Fred. Perdón, mi tío Fred nos habló de otra cosita, de el amor, que nuestro amor no debe ser de boca, sino de corazón, ¿sí? ¿Cómo es el amor de corazón? Se manifiesta con obras, no con solo palabras. Es tal cual, es exactamente lo mismo con la fe. Es exactamente, digamos, el amor de boca, pues no es amor, es hipocresía. El pastor hoy también nos mencionó acerca de la hipocresía, pero el amor de corazón se manifiesta con obras. Esa parte es muy bonita. Y lo mismo pasa con la fe. La fe, cuando se dice que creer en Dios, pero no se vive conforme a la palabra, pues es una hipocresía, eso no es verdad. Pero el que ama a Dios de corazón y lo confiesa y vive conforme a su palabra, ese es el que en realidad tiene fe. Entonces vemos que el amor, la fe y todos los aspectos de la vida cristiana, la bondad, la misericordia, todo se debe manifestar en obras, pero del corazón. Entonces, esa parte es muy importante. Gracias, tío Fred. Bueno, ahora sí, ¿a quién le gustaría continuar? Vale, Patro. Hola familia, ahora sí. Tiene que ver mucho con lo que dijo el tío Freddy ahorita, porque eso fue lo que habló con esta iglesia de Teatira, ¿no es cierto? Que es la que estamos terminando de ver. Entonces, vimos que hoy estaban como los fundamentos del cristianismo, o los fundamentos, se habló, por eso se habló de tanto tema. Se habló de la idolatría, de lo grave que es, de cómo uno es tan delgado el hilo o la línea para cruzarla, y esa fue la esencia de lo que hablamos hoy, de estar agarrado en oración y con Dios, y sobre todo de la palabra, que es la que nos muestra si estamos bien o estamos mal, porque nosotros sin darnos cuenta creemos que estamos bien y podemos estar yendo contra Dios. Ahora, ya que les acabo de decir esto, va con lo que le pasó a la iglesia. Ellos empezaron haciendo cosas por amor a Dios y luego terminaron haciendo más y la siguieron haciendo, pero ya no con el mismo amor. Ese amor se perdió, la hicieron desgraciadamente, como dijo el tío. Dijo, ayudar a otra persona y no decirle, Dios te va a bendecir, mira, ven, oro por ti, pero tiene hambre, no tiene frío, no tiene dónde dormir, ¿sí? Es muy diferente a, ven, vamos a un restaurante, te invito algo para que puedas comer, o te regalo una chaqueta o una ruana o algo para el frío de esta noche, o bueno, de alguna manera poder ayudar. Eso es muy diferente. ¿Qué es lo que pasa cuando uno lo hace y ya pasa al otro nivel? Que esa línea tan delgada, que hoy lo hablábamos precisamente con un amigo, un buen amigo mío que también conoce mucho de Dios, y decía, la línea delgada está en que uno sin darse cuenta ya ayudamos para exaltarnos nosotros mismos. O sea,
ya ayudo para que la gente hable de mí o de mi iglesia o de mi familia que ayuda a todo el mundo y se pierde el norte. Al principio yo glorificaba a Dios y decía, no, no me dé las gracias a mí, déselas a Dios. Ahora que ya tengo puedo llegar a tener una, ¿cómo se llaman estos sitios grandes que ayudan a los pobres? Que son como ONGs, bueno, puedo armar una empresa que ayude precisamente a los pobres, pero el problema es que ya quiero ser exaltado yo y no Dios, y desde ahí ya viene la hipocresía. Entonces es muy delgada la línea en la que yo puedo estar creyendo que estoy glorificando a Dios o que me hago llamar cristiano o me hago llamar bueno, y ya lo que estoy haciendo es queriendo exaltarme yo o mi familia, y eso es caer en el error de las personas que simplemente ayudan sin conocer de Dios, pero para ser exaltados, que es lo mismo. Y también habló al final el pastor de las personas que no conocen de Dios. Ojo que esto es muy diferente. Es parecido, pero muy diferente. Estas personas no conocen de Dios, ayudan a las personas porque tienen bondad en su corazón. Y la palabra dice que los que hacen de ley sin conocer la ley, por ley, son hijos de Dios o son bendecidos. Ellos no conocen de Dios. Ellos obran porque tienen un buen corazón y tienen bondad, pero a ellos no les importa sobresalir o ser exaltados, y mucho menos tomar la justicia por sus manos, porque hay muchas personas buenas. Hay Robin Hood, entre comillas, robaba al rico para darle al pobre, pero eso estaba mal porque a veces morían personas. Entonces, eso es querer tomar la justicia por mis manos, y ante cualquier persona acá en el mundo podría decir, ¿se han visto las películas en las que los padres les dicen a sus hijos, véngame hijos? Y los hijos tienen que ir a vengar a sus papás, y uno dice, genial, porque fue y mató a todos los malos, pero los mató, o sea que hubo maldad, y eso no está bien. Entonces, hay que ver la diferencia, hay que estar agarrados de Dios, y hay que inspeccionarnos, mirar hacia adentro, mirar a nuestro corazón, mirarnos cómo estamos, porque desgraciadamente muchas veces yo por eso me justifico, y el error el error más común de nosotros es justificarnos, y una persona que tiene bondad jamás se justifica. Al contrario, lo primero que dice es, pude tener la culpa, sí, discúlpeme, de pronto fue mi error, así no sea, pero puede caber el error, ¿no es cierto? Porque si no, yo me creería a Dios y me creería perfecto al siempre decir yo tengo la razón, y a buscar justificarme. Entonces, la importancia de orar, estar agarrado a la palabra. Y hay una cosa, nosotros ya sabemos que la base de nuestra creencia en Dios es la Biblia, no hay otra. Ya otra cosa es que se hayan escrito libros basados en la Biblia, pero ¿están basados en la Biblia realmente? ¿O cogieron partes que les interesaban para poder llegar a una ideología? Que ya sabemos de dónde salimos nosotros. Salimos del catolicismo, y nos explicó el pastor sobre lo grave de María y cuál es la línea tan delgada. Y que sí, yo puedo decir, María excelente, y María mis respetos como ejemplo para mi esposa, y mi esposa la toma como ejemplo a seguir y todo, pero si llega a hacer algo, otra persona la llega a ver, y ella puede llegar sin darse cuenta a adorar a la Virgen y a poner a Dios, a Dios en un segundo plano. Y así luego, más adelante empiezan a decir, no, pues la Virgen que adora esa persona es la Virgen de tal vereda que se llama San Miguelito, entonces vamos a esa Virgen, vamos a orarle a esa, que esa es la efectiva, la Virgen de San Miguelito. Y luego, y entonces ya empieza otra vez, otra rama y otra rama. Y ahí es donde nos damos cuenta que se pervierte todo, y otra vez cruzamos la línea delgada. Por eso otra vez digo, la razón cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, y hay curas que lo han hecho, y así mismo salió el cristianismo, empezaron, pero ¿qué es lo que nos están enseñando si todo está escrito? Ahora que la estamos entendiendo, nos damos cuenta de lo que nos estaban enseñando, pero nunca leíamos.
¿Y por qué no leíamos? Porque Biblia antes en el mundo es sinónimo de aburrimiento, de religiosidad, de fastidio, de iglesia de domingo, pero al mismo tiempo, si estamos metidos en un problema o si queremos que nos bendiga Dios, pues hay que pagar salves, hay que ir a misa, pero seguimos pecando. Entonces el que peque se empata. ¿Y ahora qué creen? Que un papá ve a un hijo que se porta mal y le pide perdón y luego vuelve y se porta mal, pero vuelve y le pide perdón, pero luego vuelve y se porta mal, vuelve y le pide perdón y lo sigue bendiciendo. O sea, Él nos bendeciría si nosotros vamos, le pedimos perdón y luego nos rezamos y empatamos, rezamos y empatamos, rezamos y empatamos. Es ilógico, porque yo no creo que yo sea así con mis hijos o ninguno de nosotros que tenemos hijos en la reunión. Entonces es ser coherentes, y cuando vemos la realidad, yo le decía esta mañana, cuando yo empecé, le decía a mi amigo, cuando yo escuché al pastor, yo decía, la verdad yo no soy santo, yo no soy digno de Dios. Y la verdad esa palabra, por más que me moleste y me fastidie, si Dios existe, es así, porque no hay otra. O sea, no hay otra. Y pues yo no soy digno de Él. Yo soy una caspa. Pero en la misericordia de mi Dios me llamó y ahí vamos, ahí vamos. Una cosa es que yo esté agarrado del pecado y no quiera buscar de Dios por eso, y otra cosa es que yo diga, no busco de Dios porque es que la verdad no me conviene. Es muy diferente. Gracias, familia. Bueno, Patro comenzó con una partecita muy importante, que es los que creen estar bien y pues terminan de pronto oponiéndose a Dios, y pues es muy sutil, porque digamos Patro finalizó dando un ejemplo. ¿Cuál vendría a ser un ejemplo? Cuando nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero estamos guiando a otros a que pequen contra Dios, como por ejemplo, pues el caso más sencillo de comprender de pronto es el de la idolatría, ¿sí? Nosotros pensamos que adorar imágenes está bien, o es más, piensan que ni siquiera es adorar imágenes, pero aún así lo hacen, ¿sí? Ellos dicen, no, nosotros no adoramos, sencillamente nosotros honramos. Es lo mismo, o sea, sí, o sea, es exactamente igual. ¿Y cuál es el problema? Que al hacerlo y enseñarle a otros, eso es oponerse directamente a Dios. O sea, eso es grave, es muy grave. Bueno, digamos, Patro también nos habló acerca del error de justificarnos. Efectivamente, también está relacionado con lo mismo. Cuando queremos tener la razón y pues como yo pienso que es así, o de pronto porque yo pienso que a mí me funcionó de esa manera, entonces yo quiero que los demás hagan exactamente lo mismo, porque eso es lo que yo pienso que está bien. Pero es que si se opone a la palabra, me estoy oponiendo a Dios. Entonces, ahí la importancia que nos habló también Patro de leer la palabra. Es importante tener este conocimiento. Y pues, digamos, también podemos ver la misericordia de Dios, lo que dijo Patro. De pronto, al escuchar este mensaje, al escuchar al pastor, decir, uy, no, o sea, en serio, o sea, este pastor de pronto sí le creo, porque él sí se ve que habla con autoridad, pero yo ya me siento el más pecador al escuchar este mensaje o a escuchar a este pastor, porque él nos enseña la verdad. Pero entonces ahí es donde entra la misericordia de Dios, que ninguno de nosotros merecemos la salvación, ninguno, nadie la merece, pero a Dios le plació ofrecer a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros, y le plació enviar al Espíritu Santo, aunque le cuesta y le duele estar en medio de nosotros, pero aún así lo hace por amor a nosotros, aún sin merecerlo. Entonces, eso es la misericordia de Dios. Esa parte también es muy, muy importante. Y bueno, digamos, Patro nos hablaba también una cosa que me parece un poquito fuerte, de cómo, digamos, comenzar supuestamente haciendo las cosas para Dios y que el corazón se comienza a desviar buscando querer ser exaltado. Y pues lamentablemente, pues Patro precisamente nos habló de algo, y es que hay muchas personas que, digamos, alguien les dice, no, gracias, y él dice, no, 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 la gloria es para Dios. La verdad, yo le tengo miedo a esas personas que viven diciendo eso. Digamos, de alguna manera, cuando yo me encuentro con alguien y pues hablando se la pasa diciendo, no, no, pero es que no soy yo, es Dios, es Dios. La verdad, yo lo siento como demasiado religioso.
O sea, a mí no me gusta que lo digan. ¿Por qué lo digo? Porque yo a las personas que conozco que de verdad tienen un nivel espiritual, nunca dicen nada de eso. ¿Sí? ¿Sí? Porque, digamos, siento que eso lo hacen es con la intención de aparentar. Entonces, no sé, es algo extraño. O sea, lo digo con respecto a mí. A mí la verdad no me gusta cuando una persona a toda hora se la pasa diciendo, no, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios, porque siento más hipocresía que de verdad de corazón. ¿Sí? Entonces, y lo digo porque he conocido a personas que lo hacen y pues tiempo después uno los ve que cayeron. Entonces, por eso es que la verdad le tengo miedo a esa partecita. Por eso pienso que lo correcto es darle la gloria a Dios de corazón, pero no de palabra. Mao, Señor. sobre eso, yo también caí en el error porque no se escucha, se escucha feo. Imagínense que yo haga una ayuda grande y me digan, gracias, y yo, no, a mí no me dé las gracias, désela a Dios. Entonces yo decía, no, sí se escucha como un poquito forzado y como que me suma a mi humildad. Y el ejemplo de hoy fue, ¿han visto la película la familia de mi novia? El tipo hacía de todo, mono, ojos azules, de todo, el exnovio de la protagonista. Y él al lado del exnovio no era nada. Y al final el tipo dice, es rico, es mono, ojos azules, es exitoso, también hizo esto, hizo aquello. Y él hablando y hablando y hablando y escuchándolo, la cereza del pastel era, y también he aprendido mucho de Cristo. Entonces todo el mundo que de Jesús, o sea, no, he aprendido, ese es el hombre perfecto que toda mujer y el protagonista le dice a la novia, es que es perfecto, yo no soy nada al lado de él. Y terminó con, mi ejemplo a seguir es Cristo, pero obviamente está escrito como libreto. Entonces, ¿qué les digo? Si yo llegara a decir eso, yo lo alcancé a decir y se escuchaba feo, aprendí en Corea que cuando personas lo hacían o lo hicieron con nosotros, obviamente toda la gloria es para mi Dios porque usó a esa persona para bendecirnos y para tener un detalle con nosotros, genial. Entonces, yo que veía, muchas gracias. Y ellos aceptaban las gracias y se notaba que era con humildad. Hacían así, la venia. O sea, y yo aprendí, ahora me dan las gracias y yo no tengo que decir toda la gloria es para mi Dios. Yo hago esa misma sonrisa y me alegra mucho que te haya gustado. Genial. Ya otra cosa es que quiera decir, es Dios usándome, o sea, es Dios bendiciéndome para poder bendecirte. Eso es genial, ¿no es cierto? Pero que se igual, entonces, pero eso ya es que es el tema. Y se nota que no fue forzado. Ajá. Eso es muy diferente. Sí. Gracias por esa aclaración, Padre, porque sí, digamos, Padre, me ayudó también a entender el por qué eso me ha incomodado tanto siempre. Pero bueno, ese es un tema ahí de falsa humildad, por decirlo de alguna manera, o de apariencias, que el pastor hoy lo mencionó, que el querer ser exaltado, eso es hipocresía, ¿sí? O sea, hacer las cosas para que nos vean, o digamos esa falsa humildad, vendría a ser hipocresía. Gracias, Patro. Voy a leer algo que nos comparte aquí Carlitos. Dice lo siguiente. Me llama la atención cómo se menciona que Dios, habiendo hecho todo en nuestro Señor Jesucristo, sigue ayudándonos y queriendo que todos seamos bendecidos, dándonos muchas oportunidades por medio del Espíritu Santo. Súper. O sea, la obra de Dios definitivamente es completa, pero a través de los tres, de Dios Padre, de Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Entonces, es importante porque, digamos, hay personas, o sea, digamos, voy a mencionar una partecita con respecto a esto que nos dice Carlitos. Hay personas que dicen que Jesús ya lo hizo todo, pero si Jesús ya lo hizo todo, entonces, ¿qué hace el Padre y qué hace el Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, no tiene sentido la obra completa de Dios, que es de Dios Trinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Entonces, esa parte es clave. ¿Por qué? Porque por eso el apóstol Pablo dijo, padezco en mi carne lo que faltaba de los padecimientos de Cristo por su iglesia, por su novia o por su esposa, que es la iglesia, ¿sí? Entonces, esa parte es clave. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Que todos debemos hacer nuestra parte, ¿sí? O sea, nuestro Señor nos dio la salvación, pero ahora nosotros debemos hacer nuestra parte. Dios nos perdona los pecados, pero ahora nosotros nos debemos arrepentir de corazón. ¿Qué es arrepentirnos de corazón? No volver a pecar, ¿sí? Porque si nosotros no nos arrepentimos, no dejamos de pecar, pues la sangre de Cristo no nos limpia de todo pecado. Así de sencillo.
Entonces, esa parte me parece muy chévere. Gracias, Carlitos. No sé si creo que era más que todo por ese lado. O sea, entender y comprender la obra perfecta de Dios al enviar tanto a nuestro Señor Jesucristo como al Espíritu Santo. Bueno, alguien que de pronto nos quiera compartir algo más. Hola, Leito. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Mao, sí, muchas cosas, mucha enseñanza. Aquí el pastor nos daba a conocer que Dios es un Dios de oportunidades. Él siempre espera que nosotros nos arrepintamos. Así Él va a pagar a cada uno según sus obras. También se refería acerca de los que fuimos idólatras y dice, fuimos idólatras, pero eso tiene unas consecuencias. Esas no se van, o sea, cualquier cosa que nosotros hagamos, Dios nos perdona. Si nosotros nos corregimos y seguimos hasta el final en Él. Si seguimos en su enseñanza, en su palabra, corrigiéndonos día a día, en el camino, Él nos va a perdonar, pero no por el hecho de que Él nos perdone, se va a quedar sin de pronto un castigo o algo así que Dios nos tenga que pasar, procesar. También nos decía que si tenemos un corazón carnal, siempre vamos a tener a señalar, a juzgar, si somos orgullosos, arrogantes. Entonces hay que mirar si qué tanto hemos quitado de eso carnal de nosotros, porque si no, de nada nos va a servir. Solo la palabra es la que nos redarguye, nos guía. El Espíritu Santo también es ahí, mejor dicho, muy importante, porque si Él no nos redarguye, pues no estamos haciendo nada. Él decía que derribar todo muro de pecado. Y terminó con Efesios 4:13 que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Súper chévere. Eso, digamos, ese versículo a mí me encanta. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos llama a llegar a la plenitud de Cristo. Entonces quiere decir que debemos esforzarnos por crecer. Hay muchos que dicen, no, es que vamos a ser perfectos, pero ya cuando estemos allá. Entonces, Dios, ¿por qué no lo manda? No tiene ningún sentido, ¿sí? Esa parte me parece muy bonita. Ese es el sentido de nuestra vida y de lo que estamos haciendo acá y a lo que somos llamados. Solo que muchos serán los llamados y pocos los escogidos, y desgraciadamente es para esos hijos que hacen más de lo que se les ha encomendado. El ejemplo del pastor, de la mamá que deja a los niños y arréglenme la cocina, pero no solamente arreglan la cocina, sino adelantan el almuerzo, también arreglan la habitación, pero es que nosotros estamos acostumbrados a que a duras penas hacemos lo que se nos mandó y lo hacemos no con mucho amor. Gracias, Patro. Bueno, Leito nos compartía también acerca de la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? El dejar a las 99 para ir por una que se descarrió. Esa es la misericordia de Dios. Y no solo eso, sino el gozo tan grande que le produce esa una que se pierde. O sea, Dios es feliz y por eso, digamos, hasta el último momento hay oportunidad de salvación para esas personas que aún conociendo se han apartado. A Dios le duele que esas ovejas se vayan, pero cuando vuelven, Dios se goza de una manera impresionante. Entonces, por eso es muy, muy bonito esa partecita de la misericordia de Dios. Leito, la verdad, nos resaltó también algo que la verdad no le he escuchado a nadie, absolutamente a nadie, y es acerca de las consecuencias del pecado. Y pues más específicamente hoy nos habló de las consecuencias de la idolatría. Por lo general nos gusta escuchar que no, ya conocimos a Dios, se cortó todo y ya, todo pasó, pero no es así. Cuando nosotros conocemos a Dios, todas esas cositas que hicimos antes de conocer a Dios tienen sus consecuencias. ¿Por qué? Porque eso es la justicia de Dios. Y ahora, ¿por qué Dios permitiría la corrección o por qué Dios permite las pruebas? Es sencillo. Son para que nosotros nos demos cuenta de esa maldad y la saquemos del corazón. Sin las pruebas no se puede sacar la maldad del corazón. Sería ideal, y el pastor nos enseña cuando nos enseña acerca de Job. Dice, ustedes ya conocen el libro de Job, ya conocen todas las pruebas que él tuvo que pasar. Ustedes ya no necesitan pasar por esas pruebas. Pero entonces, ¿qué es necesario para no pasar por las pruebas? Démonos cuenta de nuestros errores reflejados en la palabra. Está relacionado con la siguiente partecita que nos habló Leito, que nosotros tendemos mucho a juzgar, a criticar, a murmurar, y que nosotros debemos reflejarnos en la palabra para ver cuánto nos queda de esa maldad. Entonces, en la medida en que nosotros nos esforcemos
a diario por reflejarnos en la palabra y ver toda esa maldad que, vuelvo a decir, es incómodo, no es bonito, pero en la medida que nosotros lo hacemos y lo logramos desechar sin necesidad de pasar por pruebas, es un privilegio. Ahí estaríamos siendo verdaderamente sabios. ¿Por qué? Porque Dios no tendría el dolor de papá de tener que castigar para que nosotros nos corrijamos. Entonces, por eso son tan importantes esas consecuencias que quedan, porque si no hubieran consecuencias, pues nosotros seguiríamos con esa maldad en el corazón con el cual cometimos idolatría o pecamos antes de conocer a Dios. Entonces, por eso son necesarias esas consecuencias. Sencillamente es el amor de Dios, y no solo el amor de Dios, sino la justicia. Entonces, es algo bonito, vuelvo a decir, digamos, más adelante, cuando uno lo empieza a vivir, empieza a darse cuenta de ese amor de Dios, y por eso ese temor empieza a hacerse a un lado y se va convirtiendo en 100% amor hacia Dios. Y ya nosotros obedecemos es por amor. Y cuando Dios nos corrige, así como corrigió al rey David, el rey David lo que sentía era el amor de Dios. Ya no le tenía miedo a Dios. Entonces, esa parte es muy bonita, pero vuelvo a decir, lamentablemente, esas consecuencias son necesarias. Aunque no nos guste, aceptarlo, reconocerlo. Y pues qué curioso que hace poquitos días yo les había mencionado que fue algo nuevo que aprendí. Yo no sabía esto, yo no lo sabía, y pues hoy el pastor lo recalcó, y aunque yo ya había escuchado este mensaje, no lo sabía, y que me impactó mucho porque el pastor, cuando lo mencionó acerca de las consecuencias que vienen aún después, a eso es lo que dice la palabra. La palabra dice que digamos que las maldiciones vienen hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona aborreció a Dios, las consecuencias van hasta mi hijo, hasta mis nietos y mis bisnietos. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Aún es necesario que el que lo cometió lo corte, porque si no lo corta, va a seguir hasta por 1000. Esa es la diferencia. Entonces, la palabra lo dice, pero lamentablemente no nos gusta reconocer que la maldad, nuestra maldad, tiene trascendencia. Entonces, por eso nosotros debemos, y hay otra cosa, que esa, digamos ahí, bueno, voy a mencionar algo que el pastor aclara cuando nos enseña esto. Dice, no es que se corta y ya solo va a llegar hasta la tercera o cuarta generación. O sea, ya ahí se corta. No. Digamos, si un hijo no vive conforme a la voluntad del padre, pues no puede recibir las bendiciones, ¿sí? Y recibirá las maldiciones, aun cuando ya se hayan cortado de atrás. Entonces, esa parte también es clave. Es necesario que cada uno haga su justicia. Por eso hay, digamos, hay dos partes que complementan esta. Una, cuando dice que la maldición va hasta la tercera y cuarta generación. Y otra, en la que dice que si el justo se apartare de su pecado y viviera conforme a la palabra, no pagará por el pecado del padre. Eso está escrito también en la Biblia después. Pero hay una condición: vivir conforme a la palabra. Así en realidad se cortan las maldiciones. O sea, no es que porque mi papá ya cortó la maldición mía, entonces yo ya puedo vivir tranquilo. No, señor. Yo también debo vivir conforme a la palabra para llenar esa justicia y en realidad romper la maldición. O sea, digamos, de alguna manera se podría, explicar que la maldición no se rompe por decirlo, la maldición se rompe por vivirlo. ¿Sí? O sea, vendría a ser otro ejemplo como el del amor y como el de la fe, ¿sí? Que una fe verdadera, un arrepentimiento verdadero y en este caso un rompimiento verdadero es viviendo conforme a la palabra. Pues vuelvo a decir, la verdad me parece tan sencillo, pero desafortunadamente nosotros al no comprender la palabra espiritualmente hablando, pues digamos, nos gusta sencillamente hablarlo, pero no vivirlo. ¿Sí? Bueno. Tío Lalo, creo que no le hemos dejado hablar. Qué pena, tío Lalo. Ahí vamos aprendiendo entre más días más, ¿cierto? Bueno, buenísimo. En Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, acá nombra la sangre de Cristo. Entonces, en esa luz es muy importante hablarle a las circunstancias, porque estábamos en la luz. ¿Es correcto? Hablarle a las circunstancias hasta que nazca esa bendición. Por eso algo él nos hablaba de cuando el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces la palabra es como viceversa, ¿cierto? Nos habla a los que están adentro, a los que estamos dentro de la luz, pero también le habla a los que están afuera. Entonces eso es una enseñanza como universal.
le habla, siempre la palabra de Dios nos enseña cosas y nos enseña a corregirnos, por supuesto. Pero los que estamos adentro, obviamente siempre la gloria hay que dársela al Señor Jesucristo porque estamos en su luz, porque somos de su creación. Porque lamentablemente, por decir algo afuera, el orgullo no le da la gloria a Dios, la carne no le da la gloria a Dios. Por ejemplo, la carne le da, por decir algo, es la grosería, es lo contrario. Ahí nombró el licor, la cerveza, el cigarrillo, eso es la carne. Pero entonces, acá en esta luz que nos habla acá, esta palabra que el pastor nos enseñaba, a ellos también les habla para que entren a su luz. Y a los que están en la luz, obviamente nos ayuda a que así como por decirlo el Señor Jesucristo nació, entonces hay que hablarle a las circunstancias para que esa bendición nazca. O sea, o sea, siempre el Señor nos habla de que no nos demos de por vencido hasta que nazca esa bendición, hasta que vea su gloria, por decir algo, en cualquier petición, en lo que esté clamando, por ejemplo, por nuestras familias, hasta que los vea ahí en esa luz, atraerlos a esa luz. Entonces es muy importante siempre confesar, siempre hablarle a las circunstancias y siempre bendecirlos para que entren a esa luz porque el Espíritu de Dios los va a traer. Entonces, o sea, siempre como todos los días uno queda sorprendido porque Él siempre todos los días nos habla, nos ayuda, siempre nos habla también como a corregirnos, pero también siempre nos habla a que nos esforcemos a seguir adelante, a avanzar en Él. O sea, es impresionante y también habla sobre lo del nacimiento. También la palabra, la Biblia de Dios es para los doctos, es para el doctor, es para la medicina, es para la ciencia. Cuando ellos comprenden esta versión, esta realidad, la línea del Espíritu Santo, es algo universal, es algo que es para todos, supuestamente es para todos, y debemos de permanecer en esa luz. Y algo, también acá algo que me impacta, la sangre del Señor Jesucristo, la nombra acá. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo lindo. Ahí es donde, por decir algo, pues atrás lo hemos visto y hemos tomado la enseñanza de que cuando la sangre del Señor Jesucristo está en un hijo, está blindado, está protegido. Y otra cosa, cuando nosotros hablamos, le hablamos y la sangre de Cristo está en nosotros, hay algo importante también que el enemigo tiene que huir. Él huye porque él dice, ya pierdo mi tiempo con él. No puedo con esa familia, yo no puedo con esa casa porque ahí está la sangre de Cristo. Él está hablando en el nombre de Cristo Jesús y entonces yo no puedo ahí, entonces yo me voy más bien de ahí. Entonces eso es lo lindo, que la sangre del Señor Jesucristo nos siga gobernando, que la luz de Cristo, el Espíritu Santo, ese gobierno precioso nos siga ayudando y levantando en su poder. Eso era todo. Dios les bendiga a todos, familia. Gracias. Gracias, tío. Tío Lalo nos dijo un montón también de cosas súper interesantes. Es súper chévere. ¿Por qué? Digamos, es como un hilo. Tío Lalo nos dijo varias cosas súper bonitas. Digamos, ¿qué es lo principal? Andar en la luz. Andar en la luz. Y la luz es la palabra. Esa parte es clave. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros andamos en la luz, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando andamos por la palabra de Dios. Pero entonces, digamos, aquí entran varias cositas que nos mencionó el tío Lalo, como por ejemplo, la confesión de fe. Es importante. No es lo mismo nosotros estar confesando vivir en problemas a confesar la victoria de Dios, ¿sí? Digamos, como por ejemplo, cuando uno le preguntan normalmente, bueno, ¿cómo va todo? Bien. O sea, si nosotros en vez de decir bien empezamos, no enfermedad, no problemas, no situaciones, ahí no hay nada. ¿Sí? Ahí no hay absolutamente nada, porque nosotros, ahí es donde debe entrar la confesión de fe. ¿Y cuál es la confesión de fe? Cuando andamos en la luz. Ahí es cuando nuestra palabra tiene poder, cuando andamos en la luz. Entonces, esa confesión de fe es importante. Luego de la confesión de fe, Dios nos habló acerca de que absolutamente todo es para la gloria de Dios. Todo. Lo que estamos haciendo en este momento, digamos, estas reuniones que tenemos todos los días durante todo este tiempo, todo esto es para la gloria de Dios, ¿sí? El hecho de que cada uno de nosotros nos conectemos, el hecho de que cada uno de nosotros tengamos dispuesto nuestro tiempo, nuestros oídos, nuestros ojos, para dedicárselos a Dios, aquí nosotros estamos glorificando a Dios. Entonces, eso es lo bonito, digamos, y digamos, ¿por qué me gusta tanto estas reuniones?
Si ustedes se dan cuenta, aquí creo que nunca, o sea, o muy pocas veces salen esas palabras que digamos como de falsa humildad, ¿sí? Que a toda hora no la pasemos, no, pero toda la gloria es para Dios, pero todo, no. Aquí sencillamente lo hacemos sin decirlo. O bueno, en ocasiones, así como habló Patro ahorita, en ocasiones se da la oportunidad y lo decimos, como en este momento, que en este momento estamos resaltando que absolutamente todo, si nosotros comemos, si nosotros hacemos algo a diario, si nosotros pensamos algo, si nosotros hablamos algo, que absolutamente todo, hasta lo que veamos y escuchemos, sea para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, eso me parece importantísimo. Absolutamente todo lo que hagamos a diario es para la gloria de Dios y es importante que tengamos claro esto, que nosotros cuando vivimos por la palabra de Dios, absolutamente todo es para la gloria de Dios. Cuando nosotros andamos en luz, todo es para la gloria de Dios. Cuando nosotros andamos en luz, creo que ahí es cuando se hace, digamos, viva esa palabra que dice que ya todos los días para nosotros serían el día del Señor, no solo el domingo. Entonces, esa parte es importantísima. Gracias, tío Lalo. Después el tío Lalo nos, de esa parte, vuelvo a decir, es que es un hilo muy bonito que nos dio el tío Lalo. Después nos habló de cómo Dios nos corrige a través de estos mensajes, pero no solo nos corrige, sino que nos anima, ¿sí? A diario. Él nos muestra, digamos, eso creo que yo también ya lo había mencionado, que está como el amigo que señala, digamos, la manchita en la cara de la persona. Dios nos muestra esa manchita para corregirnos y para animarnos a seguir adelante, mientras que hay otro amigo que muestra digamos, esa manchita solo para burlarse, ¿sí? Entonces, es muy, muy diferente. Cuando nosotros entendemos esto, aunque es incómodo, digamos, lo hablamos ahorita también con Patro, aunque es incómodo escuchar este mensaje en un principio, ¿por qué? Porque no es fácil, no es difícil, no es agradable escuchar y darnos cuenta de tanta maldad que hay en nuestros corazones. Pero ¿qué pasa? Dios nos corrige a través de este mensaje y no solo nos corrige, sino que nos anima a avanzar y nos dice sí se puede, sí podemos todos nosotros vivir por la palabra. Bueno, después el tío Lalo nos dijo que la palabra de Dios en realidad es para los inteligentes. O sea, es para que absolutamente todas las personas puedan comprender, digamos, la verdadera ciencia. Entonces, esa parte también es importante y que el enemigo huye cuando nosotros caminamos en la luz. Ahí se cierra el ciclo con el que comenzamos, ¿sí? Cuando caminamos en la luz, cuando andamos en la luz, el enemigo tiene que huir. ¿Por qué el enemigo tiene que huir? Hace poco les mencioné también que el pastor en un mensaje nos enseñó que cuando nosotros estamos en prueba y nos regocijamos, el enemigo es torturado y tiene que huir. ¿Por qué? Porque vivimos en luz. Aún en pruebas, aún en dificultades, si nosotros nos gozamos y ponemos en práctica la palabra, o el gozarnos en la dificultad, eso obedece la palabra, eso ya es andar en la luz. El enemigo automáticamente tiene que huir. Entonces, el enemigo sufre y el enemigo al ver un verdadero hijo de Dios no tiene otra opción sino que apartarse. Esa parte es muy, muy bonita. Gracias, tío Lalo. La verdad estuvo muy chévere ese hilito, esos punticos, porque no, me gustó mucho. Gracias, tío Lalo, súper chévere. Muy, muy, muy chévere. Ay, familia, bueno, creo que ya hablamos todos. Estuvo muy bonito, muy práctico. Vuelvo a decir, el mensaje de hoy es demasiado práctico, muy, muy, muy práctico para nuestro diario vivir. Y bueno, ya mañana comenzaremos con la iglesia de Sardis y pues digamos, el pastor ya nos mencionó acerca de los que dicen estar vivos, pero que no están vivos. Entonces, ya como que nos dejó una intriga con respecto al próximo mensaje de lo que nos va a enseñar. Familia, muchísimas gracias. La verdad, hoy estuvo muy, muy, muy bonito. Aprendimos muchas cosas y qué chévere. O sea, tengamos claro ese versículo. Debemos andar en la luz para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de todo, de absolutamente todo pecado. O sea, si nosotros tenemos claro este mensaje, este versículo a diario, vamos a ser muy, muy, muy bendecidos. Gracias, familia. Muchísimas gracias. Bueno, familia, feliz noche, que tengan buen descanso y nos vemos mañana a la misma hora. ¿Listo? Gracias a todos. Chao, familia. Gracias. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Chao, Martín. Dios les bendiga. Chao, Hasta Carlito. mañana. Chao, Dios les bendiga. Chao, Martín. Martín. Chao, padre. Chao a todos. Feliz noche, que descansen. Hasta mañana.